Red Más Internacional. Así les damos la bienvenida a Red Más Internacional. Gracias por estar allí con nosotros, acompañándonos en este comienzo de semana para que estén enterados de lo que sucede en el mundo, de lo que es noticia. Y empezamos hablando de ese incumplimiento en el pago de $200 millones en rendimientos de bonos de PDVSA que debía realizar el lunes, por lo que Standard & Poor's declaró a Venezuela en default parcial, con lo cual se cierran las puertas a nuevos préstamos. Standard & Poor's declaró la cesación de pagos parcial de Venezuela, lo que amenaza con desencadenar un incumplimiento mayor en el pago de sus obligaciones futuras. Hay un incumplimiento en algunas obligaciones, no en todas. Sin embargo, lo que uno puede asumir es que muy probablemente lo que va a pasar es que esto se va a extender a cualquier tipo de obligación que tiene el gobierno venezolano. La agencia calificadora explicó que tomó esta decisión luego de que se vencieran los 30 días de gracias para pagar el cupo de bonos por $200 millones, con vencimientos entre 2019 y 2024. Hasta la semana pasada lo que se tenía de información en el mercado es que el gobierno había tenido retrasos con otros gobiernos, con Rusia, con China, con India y con Brasil, se conoció el día de hoy, pero nunca se había retrasado más de lo que podía con tenedores de bonos de este país o de PDVSA. Un país en default se convierte en un paria de los mercados financieros internacionales y se le dificulta el crédito según los entendidos. Los precios de los títulos venezolanos ya estaban en el orden del 30% de su valor. Y lo que dijo Fitch precisamente sobre cuánto se puede recuperar de esa inversión está en ese rango. Es decir, el mercado ya se anticipó y por eso no creemos que vaya a haber repercusiones adicionales. Se abren las posibilidades para que desde un país donde residan sus acreedores se impongan represalias. Ellos no están sujetos a sus decisiones internas, sino a lo que suceda externamente. Y la expectativa sobre petróleo es que no se valorice mucho. Entonces, sobre eso, tienen que hacer un fuerte ajuste interno que no se está dando, o por lo menos no de manera oficial. Ellos no han reconocido que no tienen suficientes ingresos para importar todos los productos que tienen que hacer, ya sea desde el punto de vista de alimentos o de medicinas. Esto ocurre en momentos en que el gobierno de Nicolás Maduro intenta refinanciar la deuda externa por $150 mil millones y luego de que en agosto Estados Unidos prohibiera transar nuevos bonos de deuda de Venezuela y de PDVSA. Y entre tanto, la situación del pueblo venezolano se evidencia cada vez más. En las redes sociales circula un video en el que una mujer que recibió un trasplante pedía fármacos para su tratamiento, pero murió horas después de grabar su testimonio. Me siento que perdí la vida, y con tanto, así como muchos trasplantados han perdido la vida, porque esa es nuestra vida, pues, la esperanza de nosotros de vivir. ¿Qué mensaje le darías a las autoridades que se encargan de dar los medicamentos? Bueno, que no piense en nosotros, más bien piense que a ellos también les puede pasar, que ellos también pueden ser un paciente renal, cuando día a día nosotros luchamos por un medicamento. Pues la realidad es que se complica cada vez más la situación de Venezuela y del pueblo venezolano. Hoy queremos hablar de lo que es noticia en el mundo y es esta declaratoria de default parcial que se le hace a Venezuela. Queremos entenderlo un poco más, ya que estos temas suelen ser bastante específicos, así que tenemos a nuestro invitado que nos va a llevar de la mano a analizarlo y a saber qué puede venir para este país. José Luis Rivas, analista, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, como le digo, vamos a empezar de lo más básico para después meternos en la minucia. Hemos escuchado muchas veces que Puerto Rico entra en default, que muchos países entran en default, pero aquí se está hablando de un default selectivo. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Lo que significa, generalmente las personas hablan de default de manera general. Quiere decir que un país va a fallar o una entidad va a fallar en pagos. Ahorita se declara un default selectivo, que es la primera etapa cuando se declara un default. ¿Qué significa esto? Que el gobierno o la entidad falló en pagar ciertos bonos o ciertas deudas que tiene. Esto es lo que ha sucedido hasta el momento. Para que llegue un default general, tendría que empezar a fallar a pagar en diferentes bonos. Ahorita lo que ha fallado es en pagar deuda soberana, un bono de deuda soberana, intereses, sí, y un bono que venció ahorita el 2 de noviembre de PDVSA. Además de los intereses sobre un bono de Corpoelec, que es una empresa estatal venezolana, por apenas $27 millones. Estos se van sumando. Si estos fallos se van sumando, diferentes dueños de bonos van a iniciar acciones para poder reclamar el pago de su deuda, de lo adeudado.
y esto va a aumentar un default. Bueno, pero entonces ya nos queda claro a qué se refiere este término de default parcial, pero sabemos también que Venezuela debe 150.000 millones de dólares al resto del mundo. No tiene Venezuela con qué pagarlos. ¿Qué salida le queda al país? La salida que le queda es reestructurar la deuda. ¿Refinanciarla? Sí, el refinanciarla es muy difícil por las sanciones que tiene con Estados Unidos. Estados Unidos tiene sanciones, una forma de refinanciar podría ser crear nuevos bonos para poder llegar y seguir pagando. Sin embargo, otra opción que le queda es una de las que está haciendo ahorita, que es negociar con los mismos tenedores de deuda para poder conseguir otras soluciones. A los tenedores de deuda no les conviene un default. ¿Por qué? Porque esto significa que todos van a intentar distribuir los bienes que tiene Venezuela. Y es un problema porque dicen que tiene 150.000 millones de dólares para pagar. Solamente en bonos son 60.000 millones de dólares. Solamente en bonos. Y a China y a Rusia son 50.000 millones más. Entonces, a los tenedores definitivamente no le conviene y hay muchos que están diciendo, yo prefiero esperar a ver si me van a dar pago tardío a esperar un default y que tenga que pelearme en batallas legales y que no es definitivamente tan fácil. Pero entonces en este escenario sí podrían jugar China y Rusia, como mucha gente lo dice, como los salvadores de Venezuela, porque ya usted lo mencionaba, José Luis, y es que claro, cuando se entra en default, pues la posibilidad de que hayan préstamos financieros pues se reducen y hay sanciones por parte de los Estados Unidos. Quedan como alternativas China y Rusia. ¿Van ellos a actuar de una manera colaboradora, si el término cabe aquí con Venezuela? Particularmente yo lo veo difícil por el hecho que los 50.000 millones de dólares que le adeudan a China y a Rusia son pagaderos en petróleo. Y ayer salió también la noticia de que PDVSA está en su nivel más bajo desde hace 30 años, desde 1989. No producía tan poco petróleo como ahorita, los 2 millones de barriles diarios. Y los ingresos solamente de 2015-2016 se redujeron 33%. Y en 2016 cerró produciendo 2.373.000 barriles de petróleo diarios. Ahorita, la verdad es que dudo que China y Rusia se vayan a arriesgar, aunque ya se han arriesgado. Tienen el arco minero del Orinoco, tienen las refinerías que también las han estado dando a proyectos chinos y rusos. Sin embargo, China ha intentado diferentes proyectos, los cuales ya cerraron en Venezuela y no saben de qué otra manera producir. El arco minero del Orinoco es una posibilidad para poder financiar más, pero es algo que no es una realidad que se ha concretado todavía. Vámonos a la gente, José Luis. ¿Cómo va a afectar esta situación de default al pueblo venezolano? ¿En qué lo van a sentir? Mira, el pueblo venezolano ya está en una situación de escasez máxima y debido a que depende altamente del gobierno venezolano para las importaciones, tanto de medicinas como alimentos, como de cualquier otro indumentaria, ha sido una situación bastante fuerte, pero no es nuevo para el pueblo venezolano. Yo creo que la exposición ha estado limitada a lo que va a sentir el pueblo venezolano porque el gobierno ha dejado su prioridad en armamento, en cosas para mantenerse en el poder. La cantidad de dinero que se lleva en corrupción es muy grande. Entonces, una de las primeras cosas que tendría que solucionar el gobierno para poder salir de esto es temas como corrupción y gasto, que no lo ha hecho, y tampoco puede llegar y decir voy a reducir el gasto en la población, porque la verdad es que el gasto ya es bastante bajo, ¿sí? Y no da suficiente, no da abasto para lo que la población necesita. Lo que vamos a ver como consecuencia es que mucha más gente va a seguir saliendo y que la escasez va a aumentar, que la escasez de medicamentos va a aumentar, que la situación en la frontera se va a empeorar porque la gente va a huir a donde puede, huyen a Aruba, huyen a Trinidad y Tobago, huyen aquí a Colombia, huyen a Panamá, huyen a Brasil. Mire, ya que toca usted ese tema, José Luis, de que van a empezar a huir y nosotros como colombianos, como país vecino, ¿qué tan afectados nos podemos ver? No solamente por una migración mucho más masiva de la que ya se está dando a nuestro país, sino también porque seguramente esto podría hacer que el gobierno venezolano se financie algún más de economías ilegales como el narcotráfico y se termine definitivamente consolidando Venezuela como esa ruta de paso del narcotráfico. Sí, el problema es que no es el gobierno venezolano el que se financia mediante el narcotráfico, son los políticos venezolanos los que se financian con esto. Y evidentemente eso hace que sea mucho más difícil sacarlos del poder y obtener cambios, porque ellos están felices con este negocio que tiene. Sí hay un montón de negocios que son ilegales y que se alimentan en la frontera, no solamente de contrabando, también hay contrabando de minerales, hay contrabando de gasolina, hay contrabando de un montón de productos que empeoran la situación en Venezuela y empeoran la situación para el país y para el gobierno. El gobierno simplemente ha demostrado su inefectividad para poder controlar esto y ha demostrado que la gente sale
porque ya no puede aguantar en Venezuela, ya no pueden. Se complica aún más la situación en Venezuela cuando creemos que lo hemos visto todo, cuando creemos que este país definitivamente ha tocado fondo, nos damos cuenta que no es así, que algo más complicado puede venir. Pues a José Luis Rivas, nuestro analista, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros ayudándonos a entender este tema que, como decía al comienzo, lo vemos a veces enredado, complicado, alejado, pero que es necesario que sepamos de qué se trata y cuáles son las consecuencias que puede tener. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros seguimos entre tanto en Venezuela porque la oposición de este país anunció que no va a participar en la nueva fase de diálogos con el gobierno. Esta fase estaba prevista para mañana. Entre tanto, Human Rights Watch alertó que la situación política en Venezuela no ha mejorado. Ante la expectativa de un posible encuentro en República Dominicana con el oficialismo para iniciar una nueva etapa de diálogos, la oposición venezolana fue contundente. La respuesta del gobierno fue de que el día 15 iniciaba este proceso. ¿Qué es lo que hemos visto? Que no se han invitado a los cancilleres hasta la fecha. Por tanto, no se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite evidentemente a los cancilleres. Entre tanto, el director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, expresó su preocupación por la crisis en Venezuela, pues consideró que en el país caribeño no queda ningún signo de democracia. Estamos muy preocupados, ya no queda ninguna fachada de la democracia allá y realmente es desesperante. El país sigue en su crisis humanitaria de derechos humanos y no ha mejorado para nada. Otra entidad conocida como Freedom House reveló que Venezuela es uno de los países en donde la libertad en Internet fue restringida en todos los frentes durante 2017 debido a que los usuarios fueron sometidos a una mayor censura de contenido crítico. El informe fue dado a conocer después de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara el pasado 4 de noviembre la Ley contra el Odio, en la que el gobierno pretende ejercer control sobre los mensajes divulgados en medios de comunicación y en las redes sociales. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió nuevamente a la comunidad internacional que actúe contra el régimen de Nicolás Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos reiteró en su cuenta en Twitter la petición que hizo en una reunión informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrado el 13 de noviembre. No hay argumento político, jurídico o económico que justifique ir de la mano de los asesinos y de los torturadores. Recuperar la democracia, derechos y libertades en Venezuela es responsabilidad ineludible también en la comunidad internacional. Entre tanto, el canciller venezolano Jorge Arreaza criticó las sanciones impuestas contra Venezuela por parte de la Unión Europea, las cuales consisten en un embargo de armas y bloqueo de envío de material que pueda ser usado para reprimir a la población. Y sin embargo, los estados y gobiernos de la Unión Europea, en vez de salir en la defensa de un gobierno amigo, de un país amigo, de un pueblo amigo, se suman a la estrategia estadounidense. Para generar las condiciones, entonces, ¿para qué? Para una intervención. Arreaza ofreció estas declaraciones al término de una reunión con el Cuerpo Diplomático Europeo en Caracas, después de la cual aseguró que Venezuela defenderá con respuestas concretas su soberanía. Es noticia Venezuela y es noticia también la selección de Italia de fútbol por fuera del Mundial. A raíz de esta noticia que también le da la vuelta al planeta, hoy queremos plantear nuestra pregunta del día. Aquí está. Queremos que ustedes nos cuenten qué opinan de la eliminación de Italia al Mundial de Rusia. Las imágenes de Gianluigi Buffon llorando después de esta eliminación han sido tendencia. ¿Qué piensan? ¿Creían que esto podía pasar? ¿Cómo ven ustedes un mundial sin Italia? Participen en nuestra cuenta en Twitter, @RedMásNoticias. Allí van a encontrar ustedes nuestra pregunta para que nos den sus opiniones. Ya saben que los leemos al aire. Y nos vamos a pausa. Ya regresamos para seguir contándoles demás noticias de este día en el planeta. Regresamos a Red Más Internacional y continuamos con la información. Un nuevo tiroteo se registró en suelo estadounidense. 5 muertos y 10 heridos dejó la situación en California. Los disparos llegaron a una escuela primaria donde 2 niños resultaron heridos. El tiroteo se registró en el Rancho Tejima, una localidad en el norte de California, causando la muerte de 5 personas, incluido el atacante. Tuvimos múltiples disparos en Rancho Tejima. Eso evolucionó a múltiples víctimas y múltiples disparos en el colegio. En primaria me informaron que en este punto el sospechoso murió a causa de balas de la policía. Aún se desconocen los móviles del ataque. Sin embargo, las autoridades locales sostienen que atacó en diferentes puntos del municipio, incluyendo una escuela primaria. En medio de la emergencia, los alumnos fueron evacuados, mientras más de 100 policías se desplazaron para investigar desde los puntos lo sucedido.
La situación se registró a 185 kilómetros al norte de Sacramento. Donald Trump Jr. intercambió mensajes privados con Wikileaks durante la campaña de su padre a la Casa Blanca. El cruce de mensajes inició semanas antes de los comicios, mientras se filtraban los documentos del Comité Nacional Demócrata. Después de que la revista The Atlantic publicara los mensajes privados de Twitter entre Donald Trump Jr. y el sitio web Wikileaks, el hijo mayor del mandatario difundió la serie de mensajes privados y directos durante la campaña presidencial de 2016 y al concluir. La revista asegura que Wikileaks tuiteó a Trump Jr. en repetidas oportunidades entre septiembre de 2016 y julio de este año. Algunas de las conversaciones se llevaron a cabo al tiempo que el portal filtraba documentos hackeados del Comité Nacional Demócrata. En ese entonces, Trump criticaba la que llamaba poca repercusión en medios estadounidenses de la información proporcionada por Wikileaks. Pese a que Trump Jr. ignoró la mayoría de los mensajes, se respondió en 3 oportunidades. En el tercero se refiere a la que llamó corrupción e hipocresía en los medios en cuanto a Wikileaks. El hijo mayor del mandatario no respondió a otros mensajes, incluyendo en el que piden divulgar las declaraciones de impuestos de Donald Trump con el fin de hacer parecer a Wikileaks como un sitio imparcial. En un siguiente mensaje sugieren que el magnate pida ayuda a Australia para nominar a Julian Assange como su embajador ante Estados Unidos, al que Trump Jr. tampoco respondió, y otro donde le aconsejan al magnate, aún en campaña, denunciar la elección presidencial como amañada en caso de llegar a perder. Estos mensajes habrían sido entregados a las comisiones del Congreso que investigan la injerencia rusa en los comicios de 2016 y si hubo o no nexos con la campaña de Donald Trump. El abogado del hijo mayor del magnate dijo a The Washington Post que los mensajes de su cliente fueron inofensivos, mientras el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sostiene no poder confirmar la autenticidad de los mensajes ya que la organización no guarda los registros. No es la primera vez que Donald Trump Jr. se ve envuelto en este tipo de polémicas. Hace unos meses se conoció que también durante la campaña se había reunido con una abogada rusa quien supuestamente tenía información dañina contra Hillary Clinton. Y es que el escándalo por la llamada trama rusa no se detiene. En las últimas horas, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se negó a haber mentido al Congreso sobre su presunto conocimiento de las comunicaciones entre Rusia con colaboradores de la campaña presidencial de Donald Trump. Sessions respondió a las preguntas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras la presión de los demócratas con el fin de obtener más información sobre las supuestas conexiones de la entonces campaña de Trump con el Kremlin. Sessions aseguró que siempre dijo la verdad al declarar frente a la llamada trama rusa. Sin embargo, agregó recordar una interacción con George Papadopoulos, el asesor quien confesó haber mentido al FBI y que informó a Sessions sobre contactos para organizar un encuentro entre Trump con el presidente ruso Vladimir Putin, contrario a lo que aseguró meses atrás el fiscal general cuando le preguntaron si creía que alguien en la campaña tenía comunicaciones con los rusos. Ante el Congreso, Sessions aseguró no conocer a nadie que lo hubiese hecho y que además no creía que hubiera sucedido. Y en otro lugar del mundo, en Asia, cristianos chinos fueron obligados a sustituir imágenes de Cristo por retratos del presidente Xi Jinping. Según informó este diario chino, miles de cristianos de la comarca de Yunnan han sido obligados por las autoridades del sur del país a retirar de sus casas retratos de Jesucristo, cruces y otros símbolos religiosos y sustituirlos por cuadros con el rostro del presidente Xi Jinping. Se trata de una campaña para transformar fieles católicos a creyentes del Partido Comunista. La campaña incluye la visita de líderes a comunidades pobres cristianas para convencerlos de cambiar sus íconos domésticos. Los fieles, que en su mayoría son de escasos recursos, son amenazados con dejar de recibir ayudas económicas. A la retirada masiva de cruces cristianas se suman las numerosas medidas de limitación de la fe islámica bajo la coartada de la lucha contra el yihadismo. Nos preparamos para una pausa, pero antes recordamos nuestra pregunta del día muy relacionada con el fútbol y las eliminatorias del Mundial de Rusia. Aquí está para que ustedes participen con nosotros. ¿Qué opinan de la eliminación de Italia al Mundial de Rusia? Las imágenes de Gianluigi Buffon, el arquero que se retira además este año y quería hacerlo con el último Mundial de su carrera, llorando, le han dado la vuelta al mundo. ¿Pensaron ustedes que esto sería posible? Participen a través de nuestra cuenta en Twitter, @redmannoticias, los leemos aquí al aire en minutos y nos vamos así a pausa. Al volver actualizamos cifras y situación de este terrible terremoto que tuvo lugar en la frontera entre Irán e Irak. Ya regresamos.
Buenas noches. La selección Colombia de fútbol venció 4-0 a China en partido amistoso jugado en Chongqing. En el marcador se mostraron Carlos Vaca, Miguel Ángel Borja y también Felipe Pardo. De esa manera, el equipo de Pekerman termina el año con tranquilidad y victoria. Los detalles de esta información en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Estamos ya de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Más de 500 personas muertas y 7.500 heridos dejó el terremoto de magnitud 7.3 que azotó la frontera entre Irak e Irán. Así quedó la frontera entre Irán e Irak tras ser sacudida por un sismo el domingo en la noche. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento tuvo una profundidad de 33,9 kilómetros en su epicentro. Fueron cerca de 30.000 viviendas destruidas en la provincia de Kermanshah, en Irán, el territorio donde más se sintió el sismo. Al principio solo hubo una ligera sacudida. Nos preguntábamos qué hacer cuando se produjo el segundo terremoto. Mi hermano quedó atascado bajo los escombros, pero cuando los socorristas lo sacaron, una hora después, ya era demasiado tarde y falleció. El balance del lunes fue de 430 víctimas mortales. Las cifras fueron incrementando con el transcurso de las horas. En los últimos 2 días hemos recibido más de 1.000 pacientes. Hemos llevado a cabo 30 operaciones diferentes. Algunos pacientes han sido dados de alta. Todos los cuerpos de seguridad iraníes, incluidos el ejército y los guardianes de la revolución, participan con las tareas de retirada de escombros y entrega de ayudas a los afectados. Como pueden ver, mis colegas todavía están ocupados ayudando a los sobrevivientes y el trabajo de rescate continuará mientras sea necesario. Unas 70.000 personas resultaron damnificadas y pasan las noches en tiendas de campaña. Todavía teníamos que pagar nuestras deudas en esta casa. Ya estaba desempleada y no podía liquidar mis deudas. Ahora está totalmente destruida y también hemos perdido nuestros muebles. El sismo también dejó 7 víctimas mortales en Irak. La diferencia en las cifras de víctimas entre cada país prendió las alarmas del gobierno iraní. El presidente Hassan Rouhani prometió investigaciones, ya que las edificaciones en su territorio se vieron más afectadas. Según él, Kermanshah era una ciudad prácticamente nueva. Muchos de los edificios fueron construidos bajo el programa estatal y se entregaron durante su presidencia. Deseo asegurar a todos los que han sufrido que el gobierno usará todo su poder para resolver los problemas en el menor tiempo. En honor a las víctimas se decretó luto nacional. El gobierno describió el nivel de destrucción en algunas ciudades como total. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, irá a juicio penal por delitos relacionados con corrupción. Así lo decidió hace pocos minutos la justicia de ese país. Jorge Glass y otras 12 personas fueron acusadas la semana pasada de asociación ilícita, un delito por el que la justicia ecuatoriana podría imponerles entre 3 y 5 años de cárcel. Según el fiscal general de Ecuador, Carlos Vaca, Glass recibió $13,5 millones en sobornos por parte de la compañía brasilera Odebrecht entre 2012 y 2016 a través de un familiar suyo. El pasado jueves 9 de noviembre, la justicia ecuatoriana recibió la acusación del ente investigador. También rechazó los argumentos expuestos por la defensa que apuntaban a que la acusación contra Glass tenía inconsistencias. El vicepresidente ecuatoriano en prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre ha sostenido que es víctima de un linchamiento mediático y un complot por parte de Odebrecht en venganza por la expulsión de la constructora brasilera de Ecuador en 2008 por fallas en una central hidroeléctrica. La investigación en contra de Glass ha enfrentado a Lenín Moreno y Rafael Correa, ya que el pasado 4 de agosto el actual mandatario ecuatoriano le retiró al vicepresidente sus funciones, mientras que el exgobernante ha calificado las investigaciones contra su exfuncionario como una persecución política.